¿sí? Entonces, esto no va a omitir texto. Entonces, cuando usted tiene una gráfica de una función, ¿sí? Como por ejemplo esta, y ustedes quieren sacar, por ejemplo, saber los máximos y mínimos, hay un comando, ¿sí? Hay un comando, disculpe el ruido de fondo porque es el nene chiquito. Un comando que se llama extremos. Si ustedes ven abajo en la rama de... Ustedes ponen el comando extremo y ponen la función. Acá la función yo la tengo con el nombre f, pongo f directamente. Y automáticamente tengo los puntos van a ser máximos y mínimos. Con tan solo ver el gráfico ustedes se dan cuenta cuál es el máximo, cuál es el mínimo. Esto es para verificar lo que ustedes están haciendo, si obtuvieron bien el máximo o obtuvieron bien el mínimo, ¿sí? Y para sacar el punto de inflexión, con tan solo poner punto de inflexión, me parece que era, sí, punto de inflexión, aparece el comando ahí en la barra de entrada, y ponen el nombre de la función, f. Tocan y automáticamente ustedes ya tienen el punto de inflexión. Es decir que con tan solo, con dos comandos, que los comandos son estos, saber cuáles son los máximos y punto de inflexión, lo puse. Texto, acá está. Sí, con extremos lo que querés contar, Miguel, es que con extremos te da el máximo y el mínimo si lo tiene. El máximo y mínimo. Y Es otra forma de definir. Y con el comando punto de inflexión, si lo tiene la función, no es que todas las funciones lo tengan, ¿no? Si lo tiene la función, también es información. Si uno quiere trabajar separadamente, en vez de poner extremo, también está el comando máximo o mínimo, ¿no? Pero se entiende que el máximo solo te lo da el comando máximo y no te da el mínimo, y el mínimo también al revés. Con extremo te da los dos si los tiene. Pero está bueno porque desde GeoGebra puedo verificar y puedo utilizar la simulación para ver lo que estuvimos haciendo recién de manera manual. Y lo interesante es que en la barra algebraica, o sea, lo que tienen ustedes a la izquierda de la pantalla, les dice cuáles son las coordenadas del punto. Ahí estoy viendo, por ejemplo, el punto C, que está en rojo, dice 0,1, lo otro no alcanzo a definirlo, pero me dice exactamente si los valores que yo encontré en mi tabla son los correctos, ¿sí? Más allá de que ustedes cuando hagan un análisis de función, no se les va a pedir que hagan la función exactamente igual, sino que tengan una aproximación bastante certera de cómo se comporta la función, y eso sí, los puntos característicos son los máximos y los mínimos, que por lo menos estén en los lugares que tienen que estar, como ahí los marcó Miguel en azul, en rojo y no sé en qué otro color. Eso sí lo podemos encontrar con certeza. Después, cómo tiende la función, si sale un poco más linda o un poco más fea, bueno, sería algo medio intransigente, pero sí más o menos la forma general de la gráfica. No, por eso la idea, vieron que al principio nosotros decíamos, bueno, si nos dicen analizar una función y tenemos la expresión propia de la función, en la actualidad, con los graficadores y la exactitud que la tecnología nos provee, rápidamente encontramos una forma exacta de la curva. Ahora, es esto que hizo Miguel en este caso. Claro, utilizamos los comandos para comprobar. Ahora, ¿qué pasa si nos encontramos en el campo de acción, digo yo, ¿no? En un terreno que tenemos que cercar a través de una función determinada y que sabemos que no nos podemos medir, no nos podemos mover de ciertos parámetros. Entonces recurrimos a la vieja usanza o al cálculo de que esta herramienta matemática nos provee. Y ahí va lo que Marcelo dice. La gráfica es una gráfica aproximada. Y miren que simplemente en este caso podríamos llegar a una gráfica muy parecida a la que nos da GeoGebra, ¿con cuántos puntos? 3. Porque si sabemos los extremos, y si sabemos el punto de inflexión, en este caso ya con esos 3 puntos podemos tener una gráfica lo más próxima o lo más aproximada posible a la gráfica real, que es a la que acá Miguel nos está compartiendo. Fíjense, no sé si voy a poder graficar sobre el... No, porque, a ver, no sé, puede ser. No, pero no importa. Fíjense que si tuvieran que hacer una tabla de esta gráfica, tienen un intervalo que arranca en menos infinito y que llega hasta el, no sé qué valor es Menos 0,58.
menos 0,58. Después van a analizar el 0,58. Luego desde 0,58 y hasta 0. Luego van a analizar el 0. Después desde 0 hasta 0,58 positivo. 0,58 positivo. Analizan el 0,58 positivo. Y de ahí hasta el más infinito. Y esas serían todas los renglones que va a tener mi tabla para hacer el análisis, ¿sí? Que serían varios renglones. ¿Por qué? Porque esa gráfica que hizo Miguel la puedo seccionar en intervalos pequeños para ir haciendo el análisis, ¿sí? De intervalo a intervalo. ¿Qué pasa en el primer intervalo? Es creciente y cóncavo hacia abajo. Eso se puede... discúlpame, Sí, ahora dale, si querés, cuando terminás vos, se lo muestro graficando la derivada primera y la derivada segunda. No, sí, dale, hacelo, Miguel, está bueno. Era exactamente lo que queríamos mostrar. Para un segundo que vamos a sacar, para un segundo que le quiero sacar los puntos de porquería. No te preocupes por eso, si no usa el comando para que yo Para sacar la derivada, es fácil, la derivada. Hay un comando que se llama derivada. O derivada, sí, derivada. Ustedes tocan la derivada. Si ponen la derivada sola, ponen la derivada y la función sacan la derivada primera. Si le ponen una coma, sacan la derivada segunda, tercera, la que quieran. Vamos a poder sacar la derivada primera. Pongo ahí. Automáticamente ahí tienen la derivada que pedía Marcelo. Si querés seguir explicando, ahí tenés las gráficas. No, dale, tranquilo. Esta es la derivada primera, ¿sí? Ustedes acá claramente se dan cuenta dónde se anula la derivada, propiamente. Si ustedes ven en los puntos de intersección con los ejes de coordenados, acá ahí tenemos donde se anula la derivada. Y automáticamente ven qué valor toma la derivada. Por ejemplo, acá que tenemos en el máximo, en menos 0,58. Observen la derivada. Justo ahí se anula. Para valores menores que mayores, más chicos que a menos 0,58, ¿sí? Menos 0,6, la derivada se toma valores como acá, positivos o negativos. Está el dibujo de la derivada, ¿está sobre el eje o por debajo del eje? Ahí está más fácil. Si usted está por encima del eje, le da valores positivos. Por debajo del eje, le da negativo. Entonces, acá claramente se dan cuenta que el signo de la derivada cambia de positivo a negativo. Entonces estamos en presencia de un máximo. En el caso segundo, que está acá al mínimo, en el punto naranja, observen, en el punto negro que está acá en el eje de las X, ahí se anula la derivada. La gráfica que está en violeta es los valores que va a tomar la derivada. Entonces, cuando encima por el eje van a ser positivos y por debajo va a ser negativo. Y automáticamente ven cómo cambia el signo de la derivada. Al cambiar el signo de negativo a positivo, estamos en presencia de un mínimo. Y si quieren sacar la derivada segunda, tocan derivada de la función, ponen coma y la derivada segunda. ¿Sí? Y ahí automáticamente, vamos a poner con otro color, rojo, ¿sí? Tienen la segunda derivada. ¿Dónde se anula la derivada segunda? En x igual 0, que es el punto de inflexión de la gráfica. Es decir, que son distintas maneras de entender lo mismo. Que Marcelo está muy bueno. Claro. Está muy bueno porque desde el punto de vista gráfico, perdón, nos emocionamos todos para transmitir información. Desde el punto de vista gráfico, no nos olvidemos que nuestra curva es la verde, pero la violeta nos indica cuando se anula justamente el criterio de punto crítico. ¿Cuáles son los puntos críticos? Donde la derivada primera se hace 0. Y la roja, ¿qué nos anula? ¿Qué nos indica? Que cuando se anula, tengo la derivada segunda, y cuando la derivada segunda es 0, tengo un punto de inflexión. Desde el punto de vista gráfico, estoy conjugando lo que puedo analizar con justamente lo que analíticamente determiné previamente, ¿no? Derivada primera igual a 0, derivada segunda igual a 0, positiva, negativa, por encima del eje, por debajo del eje. Si logro hacer un razonamiento, tengo absolutamente todo en esta simulación. O sea, toda la tabla que nosotros estuvimos haciendo, que puede ser cortita o muy larga, en este caso la vemos gráficamente. ¿Sí? En el primer intervalo, que va desde menos infinito hasta menos 0,58,
que es donde la derivada se hacía a cero, que ahí ven el punto de la derivada donde corta el eje X. Antes la función crecía. Después de ese punto donde la derivada se hizo cero, la función decrece. ¿Por qué? Porque la derivada está graficada por debajo del eje. Y así podemos hacer un análisis de estas tres, o sea, de la gráfica nuestra, que es la verde, con estos dos gráficos auxiliares, sin hacer la tabla esa que a nosotros nos lleva un tiempo bastante importante. Y otra cosita que había dicho Viviana de la concavidad hacia arriba, la concavidad hacia abajo, observa una cosita, que si yo trazo una tangente, esta es una recta tangente a la curva, miren, si la puedo mover. ¿Sí? Miren la tangente cómo va. Cuando es cóncava hacia, esta le dicen ustedes cóncava hacia abajo, ¿sí? Sí, Cóncava hacia abajo, la recta tangente está por encima de la curva. Ahora bien, cuando es cóncava hacia arriba, la tangente está debajo. ¿La ven? Por debajo de la curva, ¿sí? Abajo de la curva. Ahí viene. Fantástico. No sé si hay algo más.